Era el último invierno antes de que terminara la época de frío. La nieve apenas cesaba de caer en la cuenca del río Amarillo, ubicada al oriente de Eurasia. En el año 563, una expedición militar que venía de la orilla oeste del río Yangtze marchó hacia el este, armándose para un contraataque contra otra dinastía situada en su cuenca. El comandante Yan Yong, un general de 56 años, muy seguro de sí mismo, antes de la marcha prometió con orgullo al emperador que el triunfo de la guerra no dependía del número de soldados que había en el ejército. El general cumplió su palabra, puesto que después de partir de la capital, este regimiento de caballería, compuesto de solo 10.000 jinetes, venció a todos los enemigos que encontró. Ahora acababa de cruzar la Gran Muralla, la fortificación que construyeron los enemigos. Se advenía la batalla decisiva. En el siglo VI, al pasar un breve tiempo tras la unificación, la cuenca del río Yangtze volvió a integrarse y cayó en un estado caótico. La dinastía Wei del norte, fundado por los Xianpei, se dividió en dos partes, Wei del este y Wei del oeste. En el año 550 después de Cristo, el emperador Yu Wentai del Wei del oeste, que se dio cuenta de la distancia en el poder que tenía el oeste con el este, emprendió una reforma militar de gran influencia. El ejército real, antes formado por la caballería Xianpei, ahora abría la puerta a los Han. Los nobles Xianpei, que vivían al pie de la Gran Muralla del Norte, junto con los Han, que tenían más poder en la cuenca, se convirtieron en los gobernadores de este imperio militar. La raza, la fuerza y la inteligencia eran los requisitos para acceder a este grupo. Los de la tribu nómada y los Han compartieron la más alta autoridad política en el mismo órgano gobernante. Estas castas fuertes e inteligentes gobernarían China hasta 400 años. Yan Yong, de linaje militar, nacido al pie de la Gran Muralla, fue uno de los 20 generales que ostentaban más poder en el grupo gobernante. El sistema militar eficaz transformaría definitivamente la configuración de las fuerzas en el norte de China. Poco después, el poder del Wei del Este fue usurpado por oficiales que no eran de linaje real. Lo mismo ocurrió en el del Oeste. Así se formó la oposición entre la dinastía Qi del norte y la Zhou del norte. Al pie de la Gran Muralla, al norte de la actual provincia de Shanxi, Yan Yong se reunió con un ejército aliado que venía de lejos. Se trataba de la caballería de los túrquicos, cuyos ascendientes eran trabajadores que forjaban instrumentos de hierro para los Rouran. En el año 552, los túrquicos establecieron el Imperio Turco y luego fueron unificando poco a poco las tierras entre las montañas Ta-Xing-an y el Mar Salado. Para las dos dinastías centrales que surgieron de la secesión, la tendencia política del imperio nómada de Túrquico decidiría el resultado de la guerra entre ellas. Antes de iniciar el ataque contra la dinastía Qi del norte, el emperador de Zhou del norte envió un mensajero al imperio turco.
esperando que el Khan de los túrquicos pudiera mandar fuerzas armadas en su ayuda. Al parecer, el Khan Mukan cumplió su palabra, ya que encabezando un regimiento de caballería de 100.000 soldados se reunió puntualmente con el de Yang. El grupo gobernante de Zhou planeó un ataque convergente contra Qi con las fuerzas aliadas de Yan y Túrquico desde el norte y desde el sur, un regimiento de infantería y caballería de 30.000 soldados. Los dos ejércitos acordaron reunirse en la actual ciudad de Taiyuan. Sin embargo, una gran muralla recién construida impidió el avance de los refuerzos del sur y ellos se detuvieron en la frontera sur de Qi del norte. Para defenderse de la dinastía Zhou del norte, que se hacía cada día más poderosa, el Qi del norte construyó una gran muralla en la frontera entre los dos países, cuya longitud llegó a más de 200 kilómetros, con el extremo sur en la ciudad de Lulian de Shanxi y el norte en el actual condado de Wuyai. Se extendía a lo largo de la cordillera Lulian, por donde se construyeron 36 fortalezas. Al sudeste del actual condado de Keelan, se ven vestigios de una fortaleza hecha de piedra. Los muros laterales se construyeron con rocas irregulares que se ensamblaban apretados con el espacio lleno de piedras. Se trata de vestigios de una de las fortalezas de Qi del norte, la fortaleza Sugu. El general famoso de Qi del norte, Hu Liuquan, combatió contra el ejército de Zhou del norte en la actual Linfen de Shanxi. El general famoso de Qi y la fortificación recién construida, la Gran Muralla, dejaron fracasar el plan militar de Zhou. Ahora, a Yang Zhong no le quedan más refuerzos que el regimiento de caballería de los túrquicos. No obstante, uno tiene que correr un gran riesgo si elige la tribu nómada como aliado. Al divisar las tropas de Qi desplegándose a gran escala en la puerta principal de la ciudad, el Khan Mukan, sin vacilaciones, decidió abandonar el ataque. Fue así como los aliados que apenas tenía Zhou se convirtieron en espectadores. El ejército de Yang Zhong, que luchaba heroicamente en esta guerra, fue la única fuerza que participó en este acto militar supuestamente bien planeado. El valor del general Yang les dejó una impresión profunda a los gobernadores. Después de esta guerra, el Qi del norte, cuyo gobierno se encontraba en una situación caótica, cambió de estrategia militar, prestando más atención a la defensa. Cuando retrocedían a los pastizales, las tropas de Túrquico no cesaban de robar al pueblo. En este sentido, las guerras entre las dinastías centrales dejaron a las tribus nómadas una buena oportunidad para amasar fortunas. Un día en la madrugada, cuando acababa de nevar, unos voluntarios del equipo de salvamento Lantien se internaban en una montaña cerca de Jixian en busca de vestigios de una gran muralla antigua. Los encontraron justamente en la profundidad de esta montaña en junio de 2013. Se trata de vestigios poco conocidos en el mundo. Estos vestigios de la Gran Muralla, que alcanza una longitud de 12,7 kilómetros, es justamente la de Qi del norte. Como hace mucho tiempo que no se le hace ninguna reparación, esta Gran Muralla sufrió de un grave hundimiento
pero todavía conserva la forma de extensión en V. Esta torre de vigilancia, hecha de piedra, supera la altitud de 2 personas, siendo una de las torres mejor conservadas. Para defenderse de Zhou al oeste y las tribus nómadas al norte, Qi construyó sucesivamente 6 veces la Gran Muralla, que alcanzó un total de 1.500 kilómetros de longitud. La mayor parte de ella fue utilizada o reparada durante la construcción de la Gran Muralla de Ming. Hoy en día muchos tramos famosos como Mutianyu, Hubeikou, Jinshanling, Sima Tai y Huangyaquan fueron construidos en la dinastía Ming sobre la base de la Gran Muralla de Qi del norte. Tomando en cuenta la altura y el relieve, la dinastía Ming abandonó la reconstrucción del tramo en Jixian, de manera que este se puede conservar hasta hoy. Gracias a la Gran Muralla que se extendía a lo largo de la línea de defensa del norte, se mantenía un equilibrio impalpable entre las dinastías agricultoras y las tribus nómadas. Sin embargo, este orden se rompió en el año 577 después de Cristo, en el que Qi del norte, al hallarse en un sitio por 2 lados, cayó en manos de Zhou del norte. Tanto al sur como al norte de la Gran Muralla se encendería el fuego de guerra. Una noche del año 580, toda la ciudad de Chang'an se envolvía en un silencio extraño. El general Yang Jian se sentía inquieto porque el emperador le había hecho venir a medianoche. No sabía que llegaría pronto el viraje más importante de su vida. De joven ya había comenzado su carrera política porque su padre, Yang Zhong, se situaba en un rango superior en la corte. A los 15 años de edad se hizo general de caballería de la dinastía Zhou del norte. Además, después de que su hija se hubiese casado con el emperador Yuan Yun, surgían cambios impredecibles en su destino político. En ese momento, para su sorpresa, el emperador ya estaba moribundo. Este noble Xianpei, absurdo y engreído en toda su vida, murió sin poder dejar las últimas palabras. Unos nobles y cortesanos que se contaban entre los más poderosos en la dinastía estaban tramando un golpe de estado, y Yang Jian fue elegido líder. Ese día, a medianoche, el emperador Yuan Yun murió y el príncipe Xianpei, de solo 7 años de edad, pasó a ser heredero del trono. Sin embargo, todas las autoridades militares y políticas estaban en manos de Yang. Durante los años siguientes, Yang extinguió el levantamiento de los antiguos cortesanos de Zhou, esforzándose por mantener su poder. Además, a fin de manifestar su linaje Han, hizo que los Han recuperaran su apellido original, quienes cambiaron su apellido Han por el Xianpei. En marzo del año 581 después de Cristo, Yang Jian cumplió su voluntad, convirtiéndose en el emperador de una nueva dinastía Sui. La gobernación de la cuenca del río Amarillo volvió a manos del pueblo agricultor Han. Indudablemente a Yang Jian se le cayó encima la tarea histórica.
tiene que restaurar el orden e incluso el concepto de valor del pueblo. El surgimiento de una dinastía nueva y unificada terminó con la desintegración y la situación caótica de China, que duró hasta 300 años. Por otra parte, se estaba procurando recuperar el orden en la frontera respecto a los intercambios entre los Han agricultores y las tribus nómadas. Una delegación de mensajeros partió de la capital Chang'an, situada en la cuenca del río Amarillo, y se internó en las praderas al norte, cuyo jefe era Jiang Sunsheng, un cortesano mensajero de mucha experiencia de la anterior dinastía. En aquel entonces, la caballería turca ya se encontraba armada en las llanuras. La guerra estaba a punto de estallar. El destino de la nueva dinastía Sui dependería de este xianpei, Jiang Sunsheng. Cuando Zhou del Norte unificó la cuenca del río Amarillo, el imperio turco se sintió amenazado. Por eso, ayudó varias veces a los antiguos cortesanos de Qi del Norte a restaurar su imperio. Para apaciguar a los túrquicos, la dinastía Zhou del Norte no tuvo otra manera que contraer matrimonio con ellos. A los 28 años de edad, Jiang Sunsheng escoltó a la princesa a las llanuras. Después de la fundación de la dinastía Sui, el Khan turco, en calidad de yerno de la familia real de Zhou, declaró la guerra contra el usurpador Yang Jian, convocando las tribus nómadas del norte. Cuando el Khan turco acababa de lanzar la amenaza, un grupo de nómadas se marchaba hacia donde se estaba construyendo la Gran Muralla. El emperador Wen Ti esperaba que se pudiera construir una gran muralla en la frontera norte con los esfuerzos de los Han. Sin embargo, en la dinastía Sui recién establecida, no había mucha mano de obra que se pudiera utilizar. No tenía más remedio que convocar al pueblo nómada que vivía allí para la construcción de la Gran Muralla. Sin embargo, la nueva dinastía Han no tenía mucho prestigio en la frontera norte. Una noche, 1000 nómadas huyeron del grupo constructor. No volvieron a la obra hasta que los oficiales de Sui les prometieron dar bienes materiales. Los nómadas obviamente no tenían ninguna experiencia en la construcción de la Gran Muralla, cuya obra no fue más que una muralla de tierra basada en la de Qi del Norte, construida de manera como pisar el estribo. La primera muralla de la dinastía Sui se llevó a cabo solamente en 20 días. Por lo tanto, para la caballería turca, esta muralla de tierra se podría sobrepasar sin ningún esfuerzo en cualquier momento. En ese momento, Jiang Sunsheng fue la última esperanza del emperador Wen Ti. Iba a visitar el potentado Chu Luohou, hermano del Khan turco, quien desempeñaba un papel importante en su misión diplomática. Antes, en la ceremonia de bienvenida a la princesa organizada por el Khan turco, Jiang Sunsheng, descendiente de otra tribu nómada, logró la admiración de Chu Luohou por su excelente habilidad como arquero. Se hicieron amigos en poco tiempo. Cuando vivía en Túrquico, con la compañía de Chu Luohou,
Jiang Xunshen recorrió toda la llanura del norte, aprendiendo de memoria la localización y la topografía del territorio turco. Además, Jiang Xunshen se dio cuenta de que el potentado Chu Luohou, hermano del Khan turco, quien tenía mucho prestigio entre los túrquicos, pasó a ser el blanco de envidia y rencor de su hermano mayor. El sistema que adoptaron los túrquicos fue la confederación de tribus. Bajo la dirección del Khan hubo gobernadores que regían los territorios que les correspondían. Estos gobernadores de tribus, que deberían obedecer la orden del Khan, tenían sus propios planes. A falta de una jerarquía aristocrática bien estructurada, así como un buen sistema de sucesión al trono, en las llanuras la violencia siempre llegaba con las luchas por el derecho de sucesión. Jiang Xunshen se dio cuenta de que se trataba de la mayor debilidad que tenían los túrquicos. Por eso, sería un arma poderosa sembrar la discordia entre ellos. Las cosas que le trajo Jiang Xunshen al potentado Chu Luohou eran numerosos artículos de lujo y alimentos que provenían de la llanura central. El que recibió un tratamiento de mayor nivel fue el otro Khan turco, quien gobernaba las zonas por el Asia Central de hoy día. Los esfuerzos de Jiang Xunshen fueron compensados después de pocos meses. En abril del año 582, el ejército turco se lanzó a invadir al sur. Justo en la veloz marcha del ejército, una fuerza aliada turca se retiró sin dar ningún aviso. La estrategia de Jiang Xunshen, es decir, sembrar la discordia entre los túrquicos, salvó a la dinastía Sui de esta crisis existencial. Poco después de esta batalla, el imperio turco se dividió en dos partes, el del oeste y el del este. Después, durante largo tiempo, la dinastía Sui siguió la estrategia que propuso Jiang Xunshen para tratar con los túrquicos, mantener la amistad con Túrquico del oeste y combatir contra Túrquico del este. Mitigados los conflictos en la frontera norte, el emperador Wen Ti inició la guerra para unificar la cuenca del río Yangtze. En el año 589 después de Cristo, los territorios al sur de la Gran Muralla, divididos desde hacía 300 años, recibieron a una dinastía unificada y próspera. En 2007, en una montaña de Kelan, un campesino encontró una lápida cuando labraba la tierra, cuya inscripción demostraba que la Gran Muralla hallada en esta montaña se construyó en la época del emperador Wen Ti de la dinastía Sui. Esta parte de la muralla se encuentra hundida como pilas de piedra, que miden 50 a 80 centímetros. Según indican la posición y la dirección en la que se extiende, esta coincide con la primera muralla que mandó construir Yang Jian. Las letras inscritas en la lápida cuentan el proceso de la reconstrucción. Tras la separación de los nómadas turcos, Yang Jian ordenó en el 585 después de Cristo la construcción de la Gran Muralla en la frontera norte, partiendo su extremo occidental de la ribera este del río Amarillo, donde está Ningxia, atravesando la actual Shanxi y llegando hasta el este.
tras haberse extendido a lo largo de 300 kilómetros, al territorio de Suide. Actualmente, en el territorio del condado de Yanchi, las ruinas de esta gran muralla son todavía perceptibles. El método de construcción de este tramo de Gran Muralla radicaba más en el amontonamiento que en la compactación de piedras, siendo por eso que llega hasta nuestros días en un estado de derrumbamiento en el que perviven restos de pared de 1 a 2,8 metros de altura y de 5 a 13 metros de anchura. A lo largo de estos restos de muralla, perviven torreones de una base de 6 a 8,5 metros y de una altura de 3 a 6 metros, levantados de una forma compacta que difiere de la forma de construcción de la muralla. Durante los 23 años de mandato del emperador Wen Ti o Yanjian, este ordenó la construcción de 5 tramos de muralla, aprovechando aquellas temporadas de escaso trabajo y reparando secciones antiguas, pero de una forma tan simple que la mayoría de esas secciones reparadas no han llegado hasta nuestros días. Con el vigoroso y raudo desarrollo de la dinastía Sui, los nómadas turcos ya no representaban una amenaza militar. Para el emperador Yanjian de la nueva y unificada dinastía, la Gran Muralla representaba, sobre todo, la separación entre el mundo de la agricultura y del pastoreo, por lo que no precisaban ni dotarla de mayor altura ni robustez. En el 604 a.C., un excelente ingeniero de la dinastía Sui, de nombre Yu Wenkai, lideraba una cuadrilla de hábiles artesanos equipado con herramientas de medición y realizaban un recorrido entre el río Yangtze, el río Amarillo y el río Huaihe. En este año, el emperador Yanjian falleció, convirtiéndose en su sucesor su segundo hijo, Yan Huang. Yan Huang con anterioridad había desempeñado el cargo de gobernador en la parte norte y centro del imperio y había brillado con luz propia por sus hazañas militares en la conquista de la región sur, poseyendo un profundo conocimiento del imperio. En este momento, habían pasado 10 años desde que la dinastía Sui hubiese unificado la cuenca del río Yangtze, y las llanuras del sur se habían convertido en la base de la alimentación de las tropas en la guerra fronteriza del norte. Sin embargo, desde el sur del río Yangtze hasta Yuozhou, la vía fluvial que conducía a la frontera norte se encontraba realmente muy lejos, por lo que el transporte de los víveres se tornó un problema grave. Poco después de haberse convertido en emperador, Yan Huang convocó a Yu Wenkai a su palacio. El nuevo gobierno aspiraba a la construcción de una nueva capital más al sur del Luoyang, así como a la construcción de una vía de comunicación fluvial entre el norte y el sur. Yu Wenkai poseía un talento especial para la ingeniería y la construcción, capacidades ya bien documentadas y evidenciadas durante el reinado del anterior emperador Wen Ti. Yanjian, en su cuarto año como emperador, con el fin de resolver el problema del transporte descendiente de la caballería Xianpei, desde pequeño hizo gala de un extraordinario entusiasmo hacia la ciencia y las matemáticas. Acostumbraba a colgar cadenas bajo un ganso de madera para medir la profundidad del agua y así garantizar la navegabilidad de ese curso de agua. Con el fin de calcular con precisión la altura de la construcción de las paredes del canal, así como su profundidad, Yu Wenkai creó una fórmula matemática compleja. Los científicos modernos especulan sobre que probablemente ya hubiese poseído el conocimiento de las raíces cúbicas que le permitieron hallar la solución de esa ecuación cúbica.
Yu Wenkai tenía la eficiencia y la experiencia en la gestión de proyectos científicos, pero también la rapidez. En el segundo año del establecimiento de la dinastía Sui, en tan solo 10 meses, construyó la mayor capital conocida en el mundo de entonces. En aquel momento, su talento una vez más encontró la manera sin precedentes para ser demostrado. Después de 6 años de construcción a gran escala en 3 ocasiones, declaró terminado el proyecto del canal más importante del mundo. El Gran Canal transcurre de norte a sur, con una longitud total de más de 2.700 kilómetros, siendo la primera vez que se interconectan los 5 ríos más importantes de China: el río Qiantang, el río Yangtze, el río Huaihe, el río Amarillo y el Haihe. En el tercer año tras su construcción, un flujo constante de víveres son transportados a través del canal hasta Duozhou, ciudad situada al pie de la Gran Muralla del Norte de la dinastía Sui. Yang Kuang, lleno de petulancia, ordenó a las tropas Sui, tanto por agua como por tierra, atacar Kokuyeo. Sin embargo, el emperador Yang Kuang no imaginaba que esta expedición, lejos de su hogar, se convertiría en el más grande fracaso de su vida. La dinastía Sui dejó para las generaciones posteriores de China un antiguo canal repleto de vitalidad. Es hasta hoy que los buques de carga recorren de norte a sur este canal, que sigue en activo. Estas personas, cuya supervivencia está supeditada al transporte fluvial, toman el buque como su propia casa, y es el flujo constante del agua del canal el que representa la simplicidad de la vida y sus esperanzas. Después de la construcción del canal, la ciudad de Luoyang, situada en el centro del canal al oeste de Es el invierno del 609 después de Cristo. Una gran tropa se desplazaba a través del corredor de Gansu, ordenada esta marcha por el segundo emperador de la dinastía Sui, Yang Kuang. Su destino era la frontera del noroeste del imperio, al pie de la Gran Muralla, el condado de Jiangye. Para el emperador, que pasaba toda su vida a lomos de un caballo, esta expedición a gran escala atravesando el imperio no era precisamente un recorrido turístico. Dos años atrás, el emperador Yang, acompañado de 500.000 soldados armados y con 100.000 caballos, recibió al Khan de los turcos en el extremo occidental de la Gran Muralla de la dinastía Sui. Para este viaje, el emperador había ordenado al ingeniero imperial Yu Wenkai la construcción de un palacio móvil, como vivienda imperial custodiada por centenares de guardias reales, con el solo propósito de provocar la mirada de estupor y sorpresa en los ojos del Khan.
A pesar de la admiración que había suscitado entre los turcos, Yang Huang todavía albergaba intereses y propósitos defensivos que llevaba a la práctica dando la orden de levantar la Gran Muralla precisamente para la defensa. 4 meses antes de la expedición al norte, organizó el reclutamiento más de 1 millón de jóvenes fuertes y aptos para iniciar la construcción de esa Gran Muralla, 120 kilómetros que van desde el extremo oeste en Mongolia Interior, actual Junggar, hasta el este, donde el condado de Lingle. En Junggar, en el extremo oeste y punto de partida de esta Gran Muralla, todavía se conservan las ruinas de la ciudad Yulin de la dinastía Sui. En ese momento, el emperador ya no se siente satisfecho con la mera estrategia de defensa. Después de un difícil viaje, las tropas del emperador atravesaron las montañas de Zilian y llegaron al centro del corredor Hexi, donde se levantaba la ciudad de Jiangye. La ciudad de Jiangye, en la actual provincia de Gansu, en la zona noroccidental de China, juega un trascendental papel en la historia de la frontera china. Desde que el emperador Wu de Han estableció un condado en el corredor Hexi, Jiangye se ha convertido en una ciudad militar, guardiana de la puerta noroeste que da acceso a las llanuras centrales. Sin embargo, el emperador Yang percibió el alto valor comercial de esta ciudad. La apertura de la ruta de la seda desde la cuenca del río Amarillo de China hasta el mar Mediterráneo de Europa hace que el comercio experimente una creciente prosperidad. Después del ascenso al poder de los turcos, desde el noroeste de la frontera china hasta Bizancio, en la frontera oriental de Persia, era la primera vez que un imperio nómada se consolidaba, mostrándose fuerte y unificado. Por el momento, el emperador Yang Huang esperaba trasladar el centro del comercio al interior de su imperio. Yang Huang, antes de salir de la capital, envía al sobresaliente diplomático imperial de nombre Pei Yu a la ciudad de Jiangye con la misión de encargarse de la gestión del comercio local. Pei Yu no solo era un gran experto en inversiones y comercio, sino también un incansable y lúcido recolector de geografías. Él personalmente había confeccionado para Yang Huang mapas de las regiones del oeste. En estos mapas ilustrados, con 44 países representados, describía una a una las principales rutas comerciales hasta el Mediterráneo. Por último, aconsejó al emperador en cuestiones políticas relativas a lidiar con Occidente, recomendando utilizar medios pacíficos y emplear la riqueza de la dinastía Sui para buscar y obtener el reconocimiento de esos reinos occidentales. Cruzando el agua del deshielo de las montañas Zilian, el emperador Yang Huang entra en la ciudad de Jiangye. En ese día, un bullicioso mercado atrajo a numerosos comerciantes de Hu que abarrotaban la ciudad. «27 jefes de Estado del Asia Occidental y Central se reunían en Jiangye y el emperador de la dinastía Sui brinda con ellos». El peregrinaje hacia el oeste del emperador dura 6 meses, una distancia geográfica de 2.000 kilómetros. Lo hace convertirse en el primer emperador de China que llega a la frontera del noroeste. Después de la expedición de Yang Huang,
un constante flujo de hombres de negocios occidentales llega a través de la Gran Muralla, teniendo como destino la capital imperial de Chang'an y Luoyang, para proseguir a continuación hasta el río Yangtze y a través del Gran Canal llegar a Hangzhou. A Chang'an, Luoyang y Hangzhou asisten los comerciantes desde el Asia Occidental y Central y presencian cómo comienzan a establecerse en estas ciudades con sus tiendas y almacenes. El emperador Yang Huang es pionero en la construcción de una imagen de comercio internacional de una prosperidad sin precedentes. Para el condado de Yanmen, cerca de la frontera del noroeste, donde la gran muralla de la dinastía Sui, se avecinaban días oscuros. Mientras corría el verano del 615 después de Cristo y el emperador Yang Huang proseguía con su expedición camino al norte, recibía en secreto un mensaje. El ejército turco estaba propinando un ataque en la frontera norte del imperio. El emperador se ve obligado a huir rápidamente a Yanmen, aprovechando la frontera creada por la Gran Muralla, esperando librarse del mortal ataque nómada. En ese momento, un gran destacamento turco a caballo estaba atravesando las montañas de Yanmen. El poderoso emperador de la dinastía Sui, por primera vez, ve pender sobre su cabeza una afilada espada empuñada por los nómadas. Después del primer fracaso de aquella expedición lanzada contra Goguryeo, Yang Huang, emperador de un furibundo frenesí casi fanático, vuelve a emprender otros 2 ataques consecutivos, poniendo todo el poderío de la dinastía Sui y de su gente al servicio de esa apuesta motivada por la esperanza de sembrar el temor por toda Asia. Sin embargo, el sobredimensionado plan de reclutamiento y las expediciones que jamás regresaban hace que en el imperio surjan más y más rebeldes y focos de conflicto, provocando en pocos años la disminución del poder militar de la dinastía Sui. El condado de Yanmen sufre el asedio de la caballería turca durante 32 días, consiguiendo ocupar 39 ciudades fronterizas. Yang Huang se encuentra atrapado en Yanmen y políticos y funcionarios de la dinastía ven cómo el emperador está perdiendo el control de la situación en el norte. Las rebeliones brotan por todas las esquinas del imperio. En los últimos 3 años de vida del emperador, no fueron las tribus nómadas del norte su mayor enemigo, sino las sucesivas insurrecciones campesinas que sacudían los cimientos del imperio. El emperador Yang Huang encuentra el final de su vida a manos de sus propios hombres. La dinastía Sui, una dinastía unificada pero de breve duración, cuyo último emperador genera diferentes controversias para las generaciones futuras. La dinastía Sui representa en la historia un nexo que conecta el pasado con el futuro,
el imperio que logra la unificación de China, poniendo exitosamente fin a cientos de años de división. A partir de ella, en la mayor parte de los siglos, China ha mantenido su unidad política. La paz y la estabilidad establecidas durante largo tiempo en la frontera norte logran que a uno y otro lado de la muralla, agricultura y ganadería celebren su máximo esplendor. La dinastía Sui conformó una dinastía agrícola sin precedentes. Antes de su desaparición, la población alcanzaba los casi 58 millones de personas y las tierras cultivadas 55.850.000 hectáreas. Tanto así que, aún 2 años después de su desaparición, los graneros del estado seguían ofreciendo alimentos a las nuevas generaciones. En la región autónoma de Xinjiang, en el norte de China, se encuentran numerosos guerreros en forma de estatuas de piedra, huellas de la civilización turca que han quedado impresas en la pradera. Fue durante el reinado de la dinastía Sui cuando los turcos crearon la letra de su idioma, basada en el sogdiano, pioneros así en la creación de una escritura nómada. La dinastía Sui, una vez resuelta exitosamente la crisis de la frontera norte del imperio, poseía aún suficiente fuerza y recursos financieros para construir el impresionante Gran Canal que provocaría la admiración de las generaciones venideras. La Gran Muralla y el Gran Canal, de oeste a este, de norte a sur, de piedra la una y de agua el otro, ambas construcciones se convirtieron en el patrimonio cultural más valioso de la nación china, en los genes más importantes de la civilización china.